베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온 천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주옹위하고서 성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has dado la fe y las gracias para poder venir delante tuyo en esta hora. Padre Dios, en medio de toda esta dificultad, te queremos dar gracias por esa alabanza, por darnos esa esperanza y esa alabanza delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo y tener un culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 마음속에 근심 있는 사람 주 예수 앞에 달려라. 슬픈 마음 있을 때에라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달려라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 눈물 나며 깊은 한숨 쉴 때 주 예수 앞에 달려라. 은밀한 죄 내게 있더라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달려라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 괴로움과 두려움 있을 때에 주 예수 앞에 달려라. 내일 일을 염려하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달려라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 죽음 앞에 겁을 내는 자여 주 예수 앞에 달려라. 하늘나라 바라보는 자여 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 달려라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주의 보혈을 의지하여 En este momento oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo para que nuestro corazón y todo sea dado delante de Dios y tenga la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, glorioso, ayuda Señor, y recibe el espíritu de cada uno de nosotros que venimos delante de tú a través de tu sangre. Padre Dios, ayuda Señor que todos nosotros podamos ser humildes delante tuyo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual hemos dejado nuestro corazón a las cosas de este mundo. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que nuestro espíritu pueda estar lleno de tu vida. Y ayuda, Señor, a tener esa fe en la cual nosotros podamos venir delante tuyo en esta hora. Padre Dios, te queremos pedir por cada uno de esos pecados que no hemos podido dejar delante tuyo. Ayúdanos a ser limpios delante tuyo. Y ayuda, Señor, que nosotros tengamos esa fuerza para poder venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, esta hora. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a todos nuestros pecados delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu fe. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos depender delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti. Y ayúdanos, Señor, que nuestros espíritus puedan ser limpios completamente. Padre Dios, ten misericordia de nosotros y guíanos. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님께 감사합니다. 거룩하시고 Padre Santo y justo, Padre Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder venir delante tuyo como tus servidores en esta hora. Padre Dios, tú nos has amado y tú nos has dado ese nombre de Jesús, en el cual es el más alto de todos los nombres. E hiciste que nosotros a través de ese nombre nos reunamos y podamos arrodillarnos delante de ello. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual nuestra fe se ha debilitado y ha caído. Padre Dios, hemos venido delante tuyo en arrepentimiento y ten tu misericordia y tu gracia en cada uno de nosotros y así poder triunfar en este culto. Padre Dios, nosotros al vivir incluso en esta vida, ayúdanos, Señor, a poder recibir esa gran bendición y gracia. Y ayúdanos, Señor, a través de este culto podamos dar gracias delante tuyo. Damos gracias porque has amado a la iglesia Sogna y en medio de todas esas dificultades y problemas, tú hiciste que nosotros tengamos tu victoria y también incluso nos has guardado. Y tú siempre has tenido nuestro interés en nuestra iglesia y ayuda, Señor, para que tú puedas vigilar y puedas dominar nuestra iglesia y así podamos triunfar. Padre Dios, dejemos pedir por el obispo mayor. Ayuda, Señor, que él tenga esa paz que viene de ti y esté lleno del Espíritu Santo y ayúdalo, Señor, y guárdalo, Señor, en medio de toda dificultad. Y ayuda, Señor, para que él pueda testificar ese movimiento de vería, ese llamado que tú les has dado hasta los confines del mundo. Padre Dios, seguimos pedir también por nuestro obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Y yo, Señor, para que siempre esté lleno del Espíritu Santo y tenga esa misma inspiración. Padre Dios, y ayuda, Señor, que hoy, en el día de hoy, tú al llevar esa palabra a través del obispo, ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra y pueda revelar esos secretos del cielo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros en un espíritu podamos recibir tu gracia. Y ayuda, Señor, a poder obedecer y someternos a esa palabra en el día de hoy. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros al escuchar y entender esa palabra podamos ser esos testigos en este mundo.
y podamos predicar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestros miembros de nuestra iglesia puedan estar llenos, Señor, de esa esperanza del cielo. Y ayuda, Señor, que así pueda ser volver a edificar el reino de tuyo en esta tierra. Y ayuda, Señor, que también a través de este virus corona, aunque no nos hemos podido reunir, ayuda, Señor, que cada uno en cada una de sus casas estamos tendiendo el culto. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés junto con nosotros en cada uno de esos lugares y podamos tener ese mismo poder. Y ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos triunfar. Y ayuda, Señor, que solamente el nombre y el reino y la gloria solamente sean en ti y en este culto. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por todos los siglos. Amén. 할렐루야 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 할렐루야
할렐루야. 성령 충만, 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo en esta hora. Te hemos pedido por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos puedan estar llenos de ese testimonio que viene a través de tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que todas las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han entregado esta ofrenda por el mantenimiento de la iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre tener ese testimonio y esa evidencia en ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Para Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener la respuesta de sus oraciones y así tener esas grandes obras delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por todos los miembros que han ofrendado delante tuyo, no solamente ahora, sino en línea. Padre Dios, que ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre tenga esa bendición en ellos y en sus familias. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios en esta hora. Aleluya. 너의 마음에 믿음이 있는가? 너의 마음에 참 믿음이 있는가?
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el 52. La palabra de Dios, Marcos 6, versículo 45 hasta 52. Vamos a leer todos juntos. 예수께서 Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la arca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de lo que hubo despedido, le fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndose remar con la gran fatiga porque el viento era en contra, cerca en la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre él, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos les veían y se turbaron. Pero él siguiendo de ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, de que ellos asombrados de gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Amén. En esta hora oremos para que en este momento podamos recibir esa palabra de vida, y también oremos por el obispo para que esté lleno de la inspiración y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 귀한 시간 우리가 주의 말씀을 들을 때 주의 음성을 듣게 하여 주시고 정말 주 앞에 겸손한 마음으로 우리의 심령을 주 앞에 맡겨드리는 이 시간 되게 도와주시옵소서. 말씀을 증거하실 감동일세의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 성령이 함께 하심으로 말미암아 그 말씀이 우리에게 주시는 생명의 말씀, 진리의 말씀, 영적인 말씀으로 우리 심령이 깨닫고 주 앞에 나가 그 말씀을 이뤄나가는 거룩한 삶이 있도록 하나님 아버지 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 온전히 주의 뜻을 헤아리는 이 시간이 되게 도와주시고 주께서 우리에게 역사하시는 귀한 시간으로 우리 하나님이 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 주께서 하시는 그 귀한 생명의 말씀을 듣고 하나님 앞에 나가는 우리의 심령에 큰 은혜가 있는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 붙들어 주시고 함께하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 예수의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo 주님께 예배를 y, 드리며 y hemos tenido todos juntos la inspiración. Ayuda, Señor, que nosotros en esta hora podamos 뜻을 밝혀 venir delante tuyo con nuestro humilde y podamos triunfar delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar y obra junto con nosotros en cualquier lugar que nosotros estemos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 Jesús camina en el agua. Vamos a orar todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el Señor Todopoderoso. Él hace conocer al venir como hombre y haciendo su obra. Dios es supernatural. No debemos entender a Dios comparándolo con la naturaleza, sino debemos entender que Él es supernatural. Aunque Jesús es un ser supernatural, Él no cortó comunicación con el Padre Dios y fue a un lugar desierto para poder orar solo. El Espíritu Santo ora de la misma manera. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La oración y la respiración y línea de vida para la Iglesia cristiana. La fe es nuestro espíritu sea como el Espíritu de Jesús y así ser uno con Él. Eso se le llama comunión o caminar juntos. ¿Quién es Dios? Es Dios Todopoderoso, quien no tiene nada que temer. Buscar la palabra del Señor es compartir la misma dignidad que con Él. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Aunque tengamos la carne, el Espíritu Santo revela sus dones igualmente en nuestro cuerpo para orar junto con Él. Cuando la palabra de Jesús entra en nosotros, es para que Jesús pueda orar con nosotros a través de su palabra. Como Dios estuvo con Jesús, su vida eterna estará con nosotros. La fe sobrepasa la naturaleza. Esto es para que podamos vencer la muerte y sobrepasar los principios de la naturaleza con lo que es de Dios. Si no sobrepasa los principios de la naturaleza, es una mera religión. La autoridad del Hades no puede vencer nuestra fe. Nuestra fe es ver la gloria del heredero de Dios. Amén. 우리 신앙인들 중에 En 많은 사람들 nuestra vida de fe podemos encontrar muchas personas que se preguntan y sienten que Dios está lejos de ellos.
하나님이 자기와 Ellos piensan 함께 계신 것을 느끼지 못하고 y no pueden sentir de que Dios está junto con ellos, de que Dios está cerca de ellos, sino solamente sienten que Dios está lejos de ellos y piensan y sienten de esta forma. 자기의 신앙에 대해서 그 Y de igual manera, si vemos la fe de cada uno de estas personas, podemos ver de que en general el corazón de ellos están llenos de la duda. 진짜 신앙생활을 잘 Cada uno de ellos se preguntan, ¿será que yo tengo una vida de fe que es correcta? ¿Será que Dios me está guiando en este momento? 홀로 ¿O será que yo estoy solo y he sido abandonado? 계속 Constantemente se preguntan de esta forma y 속에서 siempre están en medio de esta curiosidad que la verdad no tienen respuesta. 많은 신자들이 Sin embargo, 하나님이 자기와 Sin embargo, hay muchos creyentes que no tienen esa fuerza o ese coraje de decir de que Dios está con ellos. 사실은 사실대로 Pero primero tenemos que ver la verdad de esto. ¿Qué es? 자들과 ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es que Dios siempre está junto con los creyentes. 그러나 사람들은 이 사실을 Sin embargo, las personas, los creyentes, quieren y tratan de verificar esto como un tipo de sentimiento, o tratan de sentir algo. Tratan de sentir algo en su carne o en sus corazones o en sus emociones. Pero queridos hermanos, esto no es así. Nosotros no vamos a poder sentir a Dios con nuestros sentimientos porque no le podemos sentir a través de ello. 하나님이 나랑 함께 하고 계신 Pero entonces, uno a través de esto comienza a concluir de que Dios no está junto con nosotros. Ay, creo que hay un problema en mi fe. 내가 만약에 믿음이 Pero en el caso 온전했으면 하나님이 같이 de que, ay, si yo tengo una fe, pues buena, Dios estará junto conmigo. Ay, yo cuando venga en ese buen estado, ay, yo cuando vaya a recuperar mi fe, entonces yo voy a estar junto con Dios. Ay, yo voy a poder estar junto con Dios en ese momento. Pero la verdad, piensan de esta forma, pero esto es algo muy vago. O sea, no todo está en medio de un gran fundamento, sino que lo piensan de esta forma en sí. Pero queridos hermanos, estos miembros, estos creyentes comienzan a creer en esto, tras tener esa verificación en ellos. Y ellos piensan de que, ay, si ellos tienen que tener una buena fe para poder tener esa fe de ellos, poder tener esa relación con Dios. Pero ellos piensan de que una forma para poder recuperar esa relación es a través de orar con fuerza o cambiar sus acciones y tener sus acciones o seguir la ética y moral. Piensan de esta forma y así piensan que así van a poder recuperar su vida de fe. Pero queridos hermanos, a través de esto no van a poder hacerlo. 이런 애매모호한 데서 벗어나고 싶은 Pero entonces, si uno, la verdad, en esas personas, la verdad, caerán y no van a poder salir afuera de este estado, no pueden ser libres de este estado y van a fallar en un momento. Y la verdad, hay momentos en el cual muchas personas eventualmente caen y vuelven al mundo. Pero en conclusión podemos ver de que hay muchos creyentes que la verdad piensan y tratan de verificar que Dios está con ellos a través de un tipo de sentimiento, un tipo de cambio en su entorno. 실감을 느끼지 Y la verdad llegará en un punto en que no van a poder esto y van a desfallarse y van a poder tener esa desesperanza y nunca van a poder tener esa comunión con el Señor que ellos desean. Pero queridos hermanos, tenemos que ver en su origen, la fe de nuestro origen, el fundamento de nuestro origen para poder solucionar esto. 질문을 던지고 있는 Primero tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos ese fundamento de nuestra fe.
잘 되고 있는지 Muchos de de nuestros creyentes, la verdad, no saben si ellos pues son creyentes o no. Ellos no tienen esa certeza en ellos si verdaderamente están creyendo o no. Y la verdad es que nosotros tenemos que respondernos esto. Y la verdad, no hay ni siquiera un estándar en el cual ellos pueden juzgar si ellos tienen fe o no. Y como ellos no tienen ninguno de esos estándares, la verdad, ellos no van a poder preguntar si solucionar esto. Y la verdad, eventualmente, estas personas no van a poder triunfar en su vida de fe. 육신적으로 느낄 수 없기 때문에 Como nosotros no vamos a poder verificar esto a través de un tipo de sentimiento en nuestra carne, entonces cada uno de ellos ya están acostumbrados en ese estado en el cual ellos saben de que Dios no estará con ellos, de que dudan de que Dios está con ellos. Como ellos están en medio de este entorno, entonces ellos eventualmente creerán de que Dios no está con ellos y esto comenzará a permanecer en ellos y cada vez se alejarán de su vida de fe. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué se alejarán de esto? Es porque ellos no creen de que Dios los está viendo a cada uno de ellos en este mismo instante. 확신 Ellos tratan de tener un tipo de verificar a través de sus sentimientos. Y la verdad, ellos piensan que en su fe, la verdad, ¿qué es lo que ellos piensan de que su fe comienza a través de una certificación, de una certeza en su mente o pues a través de sus sentimientos? 하고 있는 거예요. Y a través de eso podemos ver de que ellos no están pudiendo recibir lo que es de Dios. 측면에 굉장히 몰입하고 있기 Y 때문에 ellos como solamente se enfocan en eso, 잘 하지 않습니다. en lo intelectual, o sea, en lo que es de la mente. Cada uno de ellos no quieren servir a la iglesia y cada uno de ellos no quieren sufrir o entregarse a sí mismo para la iglesia. La verdad es cada uno de ellos no quieren dar su tiempo y sacrificar su tiempo para la iglesia, sino que cada uno de ellos tratan de evitar lo que es difícil, el hecho de sufrir, y solamente hace cosas que los beneficia a cada uno de ellos. ¿Y esto qué significa? Estas son personas que no aceptan que Dios está con ellos. Estas personas no aceptan de que Dios los está mirando a cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos están dudando y que están creyendo que Dios está lejos de ellos. Por eso ellos no solamente no tienen esa certeza en ellos y ni siquiera saben de que Dios los está mirando a ellos, sino que ellos piensan que Dios está lejos de ellos e incluso como ellos tratan de juzgar todo a través de su intelecto, lo que está en ellos, solamente en el intelecto, entonces podemos ver que cada uno de ellos no piensan que el servir y el sacrificarse a sí mismo por la iglesia es algo importante. Por esas personas que no tienen esa certeza, la verdad eventualmente terminarán pecando delante de Dios. Pecan delante de Dios. ¿Por qué es esto? 없는 것을 이미 인정하고 있기 때문에 Porque ellos ya están aceptando que lo que no está, en verdad no está. En cambio de depender de Dios. Pero entonces, si les digo la verdad, es que tenemos que saber de que Dios siempre está con los creyentes, pero esto no significa que vamos a tener un tipo de emoción o vamos a sentir un tipo de, a través de nuestros 5 sentidos. No es algo que vamos a poder ver y tener una evidencia a través de estos 5 sentidos de nuestra carne. 보려고 하면은 그는 Pero la persona que trata de ver y enfocarse solamente en esos sentimientos, esta persona, la verdad, no va a poder ver de que Dios está en ellos. Y si uno se enfoca solamente en el intelecto, también no lo va a poder ver. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida de fe, ¿qué es? Es a través de la obediencia. Viene a través del servir. 확인됩니다. Nuestra fe es verificada a través de esto. Nuestra fe 우리 봉사를 통해서
Nuestra fe es revelado a través de nuestro servicio. En ese momento en el cual nosotros servimos y nosotros podemos ver nuestra fe, podemos tener esa evidencia de nuestra fe. Y así Dios también podrá ver nuestra fe a través de nuestras acciones de servir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llamando a Dios que more en nosotros. No es el hecho de que Dios esté en medio de nuestros sentimientos, sino que nosotros al servir a la iglesia, a través de esto, nosotros podemos verificar nuestra fe y podemos verificar a Dios. Entonces, en otro ángulo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el hecho de que nosotros estemos sirviendo, ¿qué significa esto? Es testimonio, es evidencia de que Dios nos está guiando a nosotros. Y así nosotros a través de esto podemos verificar esto y así podemos verificar a Dios. Y entonces esa pequeña fe que esa persona tenía, la verdad, se convierte en una realidad y así podemos verlo en persona y así puede ser entregada como evidencia y así nuestra fe se convierte en una realidad. Para poder explicar esto, quisiera explicarlos un poco en profundidad a la palabra fe. Si nosotros vemos en la palabra fe, podemos encontrar diferentes significados en ello. Podemos encontrar que pues tiene diferentes significados, pero digamos en coreano la palabra fe se usa con dos diferentes palabras y también puede confundirse si uno escucha esto. Pero podemos entender que en el español podemos encontrar ese significado de esas dos palabras en una sola palabra. O sea, podemos encontrar la fe que es el creer y la fe que es de la devoción. Si nosotros vemos en coreano, si vemos a través de la fe que se enfoca un poco más en creer, ¿qué significa? Es que tiene un gran significado que se enfoca, digamos, uno recibe un tipo de conocimiento y ahora uno tiene que creer en eso. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hemos sido salvos por Jesús es algo que nosotros tenemos que creer. Y es un conocimiento que constantemente vamos a recibir. Y también nosotros creemos de que Dios constantemente nos guiará. Y podemos encontrar sus diferentes conocimientos. Dios me ha salvado, Dios nos va a guiar. Y el hecho de creer en eso, es algo que nosotros podemos encontrar dentro de nuestros corazones. Y la verdad, que tanto esto haya sido guardado en nuestro corazón, entonces esto se convierte en nuestro fundamento de nuestra fe. Cuánto esto haya estado en nosotros, qué tan grandemente esto haya tomado, pues sido sembrado en nuestros corazones, esto se convierte en nuestro fundamento de nuestra fe. ¿Será que usted cree que Dios lo ha salvado? Sí, así yo creo. Entonces, ¿cuánto yo voy a poner el valor en esto? La verdad, entonces esto se convertirá en mi fundamento de nuestra fe. Pero si vemos la palabra fe, no solamente tiene ese significado simplificado, ese significado tan simple, pero podemos ver que la palabra fe tiene otro significado un poco más general. Cuando hablamos sobre la fe, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que la fe también tiene ese significado en el cual Dios nos ha introducido a nosotros cómo debemos vivir. Entonces yo ahora tomaré esto y lo pondré en acción. Esto también es añadido en ese significado de la fe. Yo voy a tomar esa
esta fe que Dios, que esa vida en la cual Dios nos ha dado a nosotros, para que así nos pueda vivir en eso. Y podemos ver es que esos dos significados, el primer significado que les he dado y el significado que le acabo de decir, tiene una gran diferencia. Y nosotros podemos ver que al segundo significado, aunque es la misma fe, puede verse un poco más, se puede enfocar un poco más con la devoción. Por eso, cuando nosotros vemos en el primer significado, cuando hablamos sobre la fe, el creer, podemos ver que es algo que solamente ocurre por un instante. Estamos viendo que está hablando en una condición en la cual que solamente pasa una sola vez y es en ese mismo instante. Pero cuando hablamos sobre la segunda significado de la fe, que es un poco más en la devoción, podemos ver que es algo que es un cambio que nosotros recibimos a largo plazo y es algo que es hecho en un largo plazo y también es en el momento en el cual nosotros cambiamos y es un momento en nuestra fe en el cual nosotros constantemente avanzamos y evolucionamos en nuestra fe y es algo que nosotros ponemos en práctica. No es algo que solamente es un instante. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la fe del primer significado, o sea, el creer, es algo que nosotros tenemos en un solo momento, en algo que pasa en ese mismo momento. Pero cuando hablamos sobre el segundo significado, que es de la fe, que es un poco más de devoción, se enfoca en la devoción, podemos ver que se enfoca que es un cambio a largo plazo, algo que nosotros podemos ver en nuestra vida, un cambio en nuestra vida. Por eso, si nosotros vemos en estos dos significados, el primero podemos ver lo que es un conocimiento, un intelecto en el cual que nosotros tenemos, y luego el segundo es que algo que nosotros podemos ver un cambio en nuestra vida en sí. Por eso, si nosotros vemos en el primer significado, es algo que nosotros podemos ver como un estado mental, o sea, en nuestro intelecto, en el cual nosotros en ese momento, ¿usted cree? Sí, yo creo. Entonces, en ese momento, es algo que usted recibe en ese momento. Pero esto también se le llama la fe. Esto también puede considerarse con la fe. Pero, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en profundidad? Es que nosotros tenemos que saber que nuestra fe, ¿qué es? Es un cambio en nuestra vida, es un cambio constante en nuestra vida. Nuestra fe, queridos hermanos, no es algo que ocurre en un momento, no es algo que se cumple en un instante, en ese mismo y una sola vez, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente y nuestra vida en sí tiene que cambiar en un largo plazo, o sea, en toda nuestra vida. Por eso, luego de que nosotros creemos, ahora tenemos que entrar dentro de la iglesia y ahora dentro de la iglesia tenemos que ser guiados en la iglesia y en la iglesia tenemos que obedecer y Él nos guía para que nosotros tengamos una vida en la cual podamos servir. Por eso, en esta vida que nosotros tenemos que nos queda ahora en esta tierra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer la obra que Jesús ha dejado en esta tierra y es algo que nosotros tenemos que hacer, es comer de esa carne de Jesús y tomar de esa sangre de Jesús. Estos son los discípulos y así cuando Dios nos ayuda a nosotros, nuestra fe es verificada, nuestra fe tiene esa certeza. Esa fe que ahora fue como fundamento dentro de nosotros, ahora se convierte en esa fe en el cual ya está viva y se mueve y avanza. Y así esta fe se convierte en esa fe que es verdadera, esa fe que es verdadera y es aceptada así. Queridos hermanos, esto es algo obvio. Si nosotros vemos a los creyentes, es así, una persona dice que es creyente. Entonces, ¿esta persona qué es? ¿Cuál es esa identidad de los cristianos? ¿Cuál es esa identidad de los cristianos? Está aquellos que obedecen a Cristo, aquellos que creen a Cristo, aquellos que vienen delante de Dios, del Señor, y
y obedecen. Es esa persona. ¿Quiénes son los creyentes? Esa persona que ha recibido a Dios, que ha tenido esa experiencia, de recibir, que ha recibido en esto, pero no termina en eso, sino que obedece. Tenemos que saber de que los verdaderos cristianos son aquellos que obedecen. A través de esta obediencia, ellos revelan su verdad, revelan su fe, revelan ese brillo que han recibido, ese resplandor que hayan recibido. Es una persona que es creyente no significa que tiene esa certeza en su convicción, sino que constantemente cambia. ¿Por qué? Porque obedece. Porque constantemente obedece. Como constantemente obedece, es creyente. Porque está sirviendo. Porque a través de la conclusión y resultado de su fe, ahí podemos ver que ahí puede verificar su fe. Porque en el momento en el cual obedece, puede verificar su fe. Si es esa fe que no es representada a través del servicio y de la obediencia, no se puede considerarse como una verdadera fe. ¿Por qué? Porque esa fe no ha sido verificada. ¿Cómo podemos representar a estas personas? Son personas que no tienen la fe. Todavía no tiene esa fe. No tiene esa fe de la devoción. Queridos hermanos, Dios no solamente se encuentra en donde haya la paz, donde todo es próspero. Muchas personas piensan que dentro de lo próspero está Dios, pero muchas personas piensan, ay, mi vida va bien, yo estoy prosperando en lo uno de los, ay, Dios está junto conmigo. Pero queridos hermanos, no solamente Dios está en la prosperidad, sino que está en medio de toda dificultad. Aunque esta carne tiene la paz, aunque esta carne pues tiene esta prosperidad y desea hacerlo, entonces podemos ver que el hombre, la carne, siempre está en ello. Quieren desear eso y siempre tratan de conectar Dios con lo próspero. Pero entonces las personas cuando piensan en Dios, piensan en lo próspero, en ir bien, en tener la paz, en tener lo mejor en este mundo. Pero queridos hermanos, estas personas no podrán ver lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios también nos guía en esa dificultad, nos guía en tribulaciones y en gran dificultad. ¿Por qué? Aunque nosotros estemos en esos momentos, en esas dificultades, la verdad, estas personas no van a poder ser entrenados por Dios. Estas personas que tienen esa fe débil, entonces no van a poder ser entrenados para tener esa fe que Dios pueda aceptar. Para que ellos puedan ser entrenados, para que ellos puedan vencer toda dificultad, a través de su fe. Y así en medio de toda esa dificultad, esa persona al vencer, Dios lo enaltecerá. Nosotros, al estar en esta tierra, la verdad desea que nosotros tengamos esa influencia de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros, que creen en Él, tengan ese potencial dentro de Él. Quieren que ellos puedan tener ese potencial dentro de ellos para que así puedan vencer toda dificultad, para que así cada uno de ellos puedan vencer toda esa dificultad y esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces ellos no van a tener ese cambio, porque así se van a quedar en ese mismo estado. Porque esa persona que ya estaba tan acostumbrada al ir al infierno, esta persona no va a poder ser llevada por Dios a esos cielos. Pero queridos hermanos, hay muchas personas que no les gusta la dificultad, no les gusta el hecho de perder, no les gusta estar en esa incomodidad.
Pero queridos hermanos, ¿esto qué significa? Esas personas no están siendo entrenadas. Y así cuando estén en medio de esas dificultades, como no pueden sostener esto, como no tienen esta fe, entonces ellos caen. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por un momento, pero luego se alejan. Se alejan de la iglesia y luego vuelven al mundo. O hay personas que han tenido a la iglesia por varios años, pero luego experimentar algo que no les haya gustado, ellos pues eventualmente caen y se alejan de la iglesia o van a otra iglesia. Cuando tienen esa dificultad, cuando ellos son heridos por alguien. Pero como ellos no gustan de esa dificultad, ellos caen, ellos tropiezan de esto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios, cuando nos ha dado a nosotros esas dificultades, como nosotros en ese momento al negar esto, la verdad, tropiezan, pero tropiezan con lo que es de Dios, tropiezan con Jesús. O sea, tropiezan con esa piedra que es nuestro Señor y ellos se tropiezan con esa fe. Y así nosotros a través de esas dificultades podemos ver que estamos en medio de esas dificultades y estamos en esos momentos en el cual nosotros podemos caer. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que esa es la oportunidad en la cual nosotros podemos arrodillarnos delante de Dios. Nosotros en ese momento tenemos que saber que esa es la oportunidad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos dejar lo que es nuestro y así nosotros podemos usar lo que es de Dios. Para que así en ese momento nosotros podamos recibir lo que Dios nos ha tratado de decir constantemente a través del púlpito y algo que nosotros no podíamos aceptar, pero a través de ese momento nosotros podemos dejar lo que es nuestro y así en esa oportunidad nosotros podemos escoger lo que es de Dios, para que así nosotros en ese momento podamos ser cambiados por lo que es de Dios. En ese momento cuando Dios desea cambiarnos, tenemos que ser cambiados. En ese momento en el cual Dios quiere hacernos mayores, así nosotros tenemos que hacerlo. En ese momento en el cual nosotros podamos cambiar nuestra fe, nosotros tenemos que cambiar. Cuando Dios quiere verificar nuestra fe, nosotros tenemos que verificar nuestra fe en ese momento. Tenemos que hacerlo. Pero queridos hermanos, yo, la verdad, deseo de que todos nuestros miembros sean mis cotrabajadores, para que así todos podamos ser personas ya adultas, tengamos esa fe madura. Y así nosotros, al tener esas diferentes dificultades en la carne, en nuestra fe, así nosotros seamos personas maduras. Queridos hermanos, yo por muchos años he visto a muchas personas dentro de nuestra iglesia y he visto muchos tipos de personas, pero habían personas en el cual no querían cambiar, no querían madurar y en medio de toda esa situación, eventualmente esas personas, como no quisieron ser entrenados, ellos cayeron y luego comenzaron incluso a molestar a la iglesia y a lastimar a la iglesia. Pero queridos hermanos, en medio de esa dificultad, en este sufrimiento, queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no se alejen de esto y no nieguen esto, sino que cada uno de ustedes hagan para que ustedes puedan verse por Dios, para que Dios los pueda observar a ustedes, para que cada uno de ustedes puedan sostener esto y puedan ser personas maduras y así cada uno de ustedes puedan caer una y otra vez, puedan entrar en el fuego y luego salir de esto, para que cada uno de ustedes puedan abandonarse a cada uno de ustedes. Para que cada uno de ustedes en medio de esa dificultad no vuelvan a atacar y no vayan a poder responder, no vayan a responder atacando en esto, sino que en cambio que cada uno de ustedes puedan arrodillarse delante de Dios, para que cada uno de nosotros podamos consolarnos en medio de esta dificultad.
고난도 이겨. Yo deseo para que cada uno de nosotros podamos vencer toda dificultad de la carne e incluso nosotros podamos vencer toda dificultad dentro de nuestra iglesia. 신앙생활이 세상의 Nuestra vida de fe no debe ser juzgada a través de los diferentes estándares de este mundo. Aunque nuestra vida de fe tenga dificultades, esto no significa que nuestra vida de fe esté cayendo o pues no sea bueno para nuestra iglesia, para nuestra fe, sino que es algo necesario. Es necesario. 성공의 표가 아닙니다. Las cosas de esta carne, el prosperar en esta carne, no significa que sea pues evidencia que estamos triunfando en nuestra fe o que cuando nosotros fallemos en nuestra carne, no significa que sean evidencia en nuestra fe, sino que cada uno de nosotros tenemos que venir delante del Señor, que nuestra fe que nosotros hemos tenido a través de nuestra fe, de esos fundamentos, la verdad, constantemente podamos verificar nuestra fe a través de esas dificultades y así nosotros tenemos que enfrentar esas dificultades hasta ese momento en el cual habrán ocasiones en el cual nosotros podremos desfallar, pero tenemos que saber de que nosotros tenemos que venir delante del Señor y obedecer a Dios. Aunque este mundo podamos experimentar muchas dificultades y hay muchas cosas en este mundo en el cual nos dan dificultades, pero tenemos que saber que la diferencia entre las otras personas y nosotros es que Dios nos está mirando a nosotros y Él nos está guiando a cada uno de nosotros. 자기가 원하는 걸 하지 못하나도 Aunque nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos y aunque estemos enfrentando diferentes dificultades, tenemos que saber y aceptar de que Dios nos está guiando. Esa promesa que Dios nos ha dado, que Él nos guiará, que Él está junto con nosotros, pueda ser fundamento en cada uno de nosotros y así podamos vencer toda dificultad y nuestra fe en sí 만들어줘서 pueda ser hecha de la forma correcta y podamos pues tener evidencia que nosotros somos creyentes, que así al vencer nuestras dificultades podamos probar, podamos verificar nuestra fe y nosotros al estar dentro de esa fe, Dios aceptará a estas personas y Dios sabrá y aceptará que estas personas, la verdad, su fe no fue hecho en vano, sino que estos son esos frutos que Dios ya ha visto. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que hacer esto para que así nosotros podamos saber de que Dios está con nosotros y nosotros no 피로를 가질 필요가 없습니다. dejemos dejar pasar esto. 결국 신앙의 본질은 이거예요. Queridos hermanos, el origen de nuestra fe, ¿qué es? El origen de nuestra fe es que el mundo constantemente quiere coronarnos, quiere separarnos de nuestro Señor, pero tenemos que saber que nosotros siendo creyentes, nosotros tenemos que ser entrenados por nuestro Señor y constantemente tenemos que recibir esas enseñanzas y tenemos que ser cortados y tallados constantemente para que así nosotros podamos ser uno 움직임을 갖는 거예요. con el Señor y así podamos movernos junto con el Señor. Esta es la fe. 어려움이 올 때 Cuando vengan esas dificultades, porque no debemos dejarnos llevar porque nosotros no queremos hacerlo, sino que nosotros tenemos que recibir ese entrenamiento y en medio de esa dificultad, si no obedecemos, entonces esto nos está dando evidencia de que nuestra fe en sí no fue nada. 애초에 Que nuestra fe en sí, la verdad, desde un principio no estaba creyendo. Y que esa persona no tiene la fe, que esa persona no tiene fe. 하나님께 La fe, 우리 신앙을 통해서 la fe es mostrada a través de nuestra devoción, esa fe en la cual tenemos que tener ese cambio día tras día en nuestra fe, para que así nosotros podamos madurar. 혼자만 계속 Y constantemente tenemos que venir delante del Señor. Pero esa persona que no tiene ese cambio en su vida, la verdad ha negado
a Dios y está yendo solo en su vida de fe en la cual no es. Si nosotros vemos a muchos de los discípulos del Señor y los apóstoles, podemos ver que ellos han sufrido y han tenido muchas dificultades en su vida de fe. Si vemos, por ejemplo, a Pablo, la verdad, él tuvo muchas dificultades en su vida de fe y la verdad, hubieron muchos momentos en el cual él quiso dejar su llamado, pero él sufrió muchas dificultades para poder seguir cumpliendo con su llamado. Y podemos ver, aunque que su cuerpo en sí pues tuvo muchas enfermedades y recibió mucha persecución y él tuvo mucha dificultad en su vida. 그렇지만은 Sin embargo, él obedeció. 우리에게는 Él obedeció. 그렇게 참고 견디는 우리 Queridos hermanos, nosotros, 사도 바울 같은 de la misma forma, 좋은 하나의 nosotros también tenemos que ser como Pablo. Tenemos que vencer, tenemos que obedecer. Queridos hermanos, si el hecho de pensar de que si nuestra vida sufrimos, entonces nuestra fe está cayendo. Esto no es así. Está malinterpretando la palabra del Señor. Queridos hermanos, en medio de esa dificultad, en medio de estas tentaciones, Dios nos ayudará a nosotros y Él nos sostendrá a cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que nuestra fe pueda triunfar. Nuestra fe que debemos tener es algo que Dios quiere hacer triunfar a cada uno de nosotros. Él luego que nos salva a nosotros, Él no nos abandonó y Él no nos dejó para que cada uno de nosotros 힘으로 올라오는 자만 podamos tener nuestra vida de fe como nosotros queramos. Y la verdad, Él no nos abandonó para que nosotros caigamos en medio de leones, sino que Él siempre ha estado junto con nosotros y Él no se ha alejado de nosotros, sino que Él está junto con nosotros. 이렇게 우리가 주님의 인도하신 길을 가야 되는데 Y queridos hermanos, nosotros así es como nosotros tenemos que ser guiados con Dios. Y algo que nosotros tenemos que saber en este momento, 참고로 말씀 que es algo que les estoy diciendo para que ustedes puedan puedan entender, queridos hermanos, para que nosotros podamos triunfar, para que la iglesia pueda triunfar en este mundo. Todos juntos tenemos que movernos en un solo cuerpo. Queridos hermanos, la iglesia es la que vence el mundo. Es el cuerpo del Señor que quiere vencer este mundo. 그래서 교회에서도 Por eso, incluso dentro de la iglesia, 가르치고 있는 것입니다. por este propósito, la iglesia ha 하지 hablado y está entrenando de esta forma. Pero queridos hermanos, si cada uno de ustedes no habían conocido esto, espero que hoy en adelante lo puedan entender y así juntos podamos tener ese entrenamiento para que el Señor así pueda guiar a nuestra iglesia en un solo corazón. Y cada uno de nosotros tenemos que ser entrenados y así nosotros tenemos que venir delante del Señor. Y también cada uno de nosotros tenemos que escuchar esa voz en el cual quiere salvar a cada uno de nuestros miembros. Tenemos que escuchar esa voz del Señor. 영향이 떨어지는 사람이 있을 수도 있어요. Y en este momento, los miembros de nuestra iglesia, habrán personas que podrán ser débiles en este mundo, podrán considerarse como débiles en este mundo y no tendrán grandes cosas en este mundo. Pero en este lugar, todos juntos tenemos que ser guiados con lo que es de Dios, queridos hermanos. Cada uno de nuestros miembros tienen que acostumbrarse a ser guiados por Dios para que las personas que llevan la palabra y los que estén escuchando puedan ser uno y así puedan esforzarse para poder vencer junto con el Señor. Tenemos que vencer cada uno de esas dificultades. Queridos hermanos, los que tienen la fe, los creyentes no pueden tener esa vida de fe solos.
Y no es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y queridos hermanos, las personas que piensan que la vida de fe es como una competencia, espero que cada uno de nosotros, ustedes puedan abandonar este malentendido, sino que nosotros tenemos que saber que la iglesia es algo que solo no podemos hacer, lo que cada uno individualmente no puede hacer, sino que es algo que todos juntos tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que el Señor nos ha hecho a nosotros? Enseñen que todos puedan guardar todo lo que yo les he mandado. Juntos, tenemos que estar juntos. Nos está enseñando cómo juntos tenemos que vivir. Que en medio de esa dificultad, todos juntos tenemos que ser armados con ese consuelo. Tenemos que estar juntos delante del Señor. Queridos hermanos, los miembros de nuestra iglesia no somos individuos que son solos, sino que es lo que el Señor nos dijo, el mandamiento nuevo que os doy, que améis unos a otros. Para como yo os he amado, para que ustedes también se amen el uno al otro. ¿Qué significa esto? Que cada uno de ustedes tienen que amarse como locos, tienen que amarse dando todo su ser. ¿Por qué? Porque a través de esto, para que ustedes, a través de ese amor, el mundo pueda ver que esto es el amor que yo les he dado. Pero queridos hermanos, todos juntos, si aunque yo les he dicho esto y les enfatizo en esto, pero si toda la iglesia juntos, si no nos movemos juntos, entonces la verdad nuestra iglesia no va a poder triunfar. La iglesia no es un lugar en el cual nosotros, cada uno vive y vive individualmente, sino que nosotros tenemos que saber que el sistema del Señor es que todos juntos vamos en un solo cuerpo y las cosas que vienen individualmente, la verdad, no son las cosas que vienen de nosotros, sino que estos son personas que vienen de este mundo, que son del diablo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que todo lo que viene de Dios es que vamos en un solo cuerpo, que somos juntos. Y tampoco la iglesia no es un lugar en el cual pues ofrece un tipo de servicio y la verdad, había muchas personas que piensan que, porque la iglesia Songnam no me da eso y lo otro, sino que es un lugar en el cual que cada uno de nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que cambiarnos con el Señor. Y aunque no va junto conmigo, entonces yo tengo que cambiar ese pensamiento que yo tengo y tengo que venir delante del Señor para que el Señor pueda entrenarme. Esto es lo que tenemos que saber y comprender dentro de la iglesia. Tenemos que saber que nosotros somos personas que representan al Señor. Nosotros somos personas que hemos recibido esa enseñanza del Señor y Él es quien nos tiene que guiar a nosotros. Nosotros no podemos ir solos. Tenemos que consolarnos al uno y al otro. Consolar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, tiene que ser una costumbre que tiene que estar dentro de nosotros. Las personas que vienen a la iglesia, quienes son miembros, como quienes son santos miembros, la verdad tienen que consolarse al uno y al otro. Y si nosotros no preparamos para que la próxima generación pueda venir, entonces nuestra iglesia no va a poder sostener. Tenemos que preparar nuestro futuro. No es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer, sino que tenemos que preparar la iglesia por nuestra próxima generación. ¿Por qué? Porque el Señor desea salvar a esa persona, a la otra persona. No es jactarse de su propia fe. Queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer para que ninguno vaya a odiar o vaya a disgustar de nuestra iglesia, sino que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para la próxima generación y cada uno de nuestros miembros de nuestra iglesia tiene que prepararse, No podemos depender de solamente una generación. Sí, sino que como los padres, la verdad, si quieren tener esa comunión pues con sus hijos, entonces la verdad
No puede, los padres, la verdad, no pueden forzar a sus hijos para hacer lo que ellos quieren, sino que los hijos, la verdad, tienen que hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer lo que tienen para que ellos mismos puedan hacer. De esta misma forma, la próxima generación de nuestra iglesia, ellos tienen que tener ese encuentro con el Señor y así así tienen que poder tener esa fe. Queridos hermanos, yo deseo que nuestra iglesia no se convierta en una iglesia en la cual eventual vayan a odiar y se vayan de nuestra iglesia. Queridos hermanos, tenemos que saber que el propósito de nuestro Señor es que nosotros no caigamos en tentación, para que Dios desea de que cada uno de nosotros podamos ser guardados dentro del Señor, para que cada uno de nosotros en medio de esa dificultad podamos estar dentro de Él. Por eso el Señor, la verdad, sin descansar ni un momento, Él ora por nosotros. Él ora por nosotros. Tenemos que saber de que el Señor está orando por nosotros en este momento. ¿Esto qué significa? Es que Dios está con nosotros y la verdad no debemos dudar de esto. No dudar de esto, sino que nosotros no debemos pensar de que Dios se está alejando de nosotros, sino que en medio de esa dificultad, la verdad tenemos que saber de que Dios está junto con nosotros. Dios está junto con nosotros. En medio de esa dificultad debemos pensar de esta forma. Tenemos que saber de que el Señor está junto con nosotros. Y les doy en nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos obedecer al Señor y podamos siempre recibir esa guía del Señor. Aleluya. Si nosotros vemos el pasaje bíblico del día de hoy, es algo que ocurrió luego de que el Señor realizó con lo que hizo con los 5,000 personas, luego de alimentar esas 5,000 personas, y hizo que sus discípulos entren en la barca y se alejen. Y luego, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? Luego de que Jesús había alimentado a esos 5,000 personas, luego a través de esos 5 panes y los 2 peces, muchas personas, esa gran multitud en ese momento, luego de alimentar, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Si vemos en el versículo 45, Jesús hizo para que ellos entraran en la barca y fueran al otro lado de Bethsaida, en la otra ribera. Pero entonces Jesús hizo que rápidamente ellos se separaran de la multitud y subieran en la barca. ¿Pero por qué era esto? Porque la multitud quiso tomar a Jesús como rey. Incluso si vemos en Juan 6, 14 hasta 15, podemos ver lo que la multitud quiso hacer. Si vemos, dice, al ver la multitud, al ver a Jesús, tomaron como señal esto y pensaron de que Él era el profeta que les había esperado, que ellos habían esperado, y querían tomarlo a Él como rey, para que así, junto con Jesús, pudieran podrían atacar a Roma, o sea, hacer una revolución política en ese momento. Pero toda la multitud en ese momento estaban pensando de esta forma luego de lo que había hecho Jesús, y los discípulos, Jesús se preocupó de que los discípulos sean influenciados por esta multitud, por ese pensamiento, y sabía, y por eso Jesús los separó, porque Jesús sabía de que Él había venido en esta tierra por otro propósito, no por eso. Pero entonces, ¿qué significa lo que Él había hecho? Les había presionado que rápidamente, o sea, que los discípulos, aunque no querían, los discípulos, aunque no querían separarse, pero Jesús los forzó para que rápidamente se fueran de ese lugar. Y ellos obedecieron y subieron en la barca. ¿Por qué es esto? Porque si vemos en Mateo 6:10,
Como él había dicho, ven tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, para que así ellos no pensaran que esa voluntad, que esos cielos, pues cuando realizar esa voluntad en la tierra no fuera en Jerusalén, o sea, pues volviendo a tomar a Jerusalén, pues como pueblo de Israel. No está hablando sobre esto. Y pues la multitud tenía un gran pensamiento de esto. Y los discípulos, aunque quisieron quedarse en ese lugar, Jesús los separó de ellos para que no fueran influenciados por la gran multitud, por esos pensamientos de la multitud. Y pues la multitud, la verdad, parecieran personas que no vinieron para tener esa gran fe, sino que ellos estuvieron llenos de otro tipo de pensamiento y pues de conceptos. Pero la verdad, ellos no pareciera como que ellos no quisieran rendirse de esto, sino que cada uno, pues luego de que Jesús había despedido a ellos. Pero entonces si vemos en Juan, pues si vamos en Juan 6:15, dice que Jesús como que se escapó de ellos, que se escapó para poder ir al monte a orar. Pero si vemos en Marcos, dice que ellos habían despedido, que él había despedido a la multitud. Y la verdad es que el Señor no pudo hacer más a ellos, porque ellos estaban pensando solamente en las cosas de la tierra, en cambio de los cielos, y por eso el Señor se despidió de ellos. Y luego los discípulos, al obedecer al mandamiento de Jesús, ellos tomaron la barca y se alejaron. Y se fueron en medio de la barca. Pero si vemos en la barca, si vemos en el versículo 47, podemos ver de que ellos estaban en el río y podemos ver de que ellos estaban en la cuarta vigilia de la noche. Podemos ver que ellos estaban pues ya muy de noche y pues ellos estaban en medio de esa dificultad, en medio de esos vientos que les iban en contra de ellos. O sea, estaban en medio de esa tempestad. Estaban en medio de esa tempestad, como dice en Marcos 48. Y podemos ver de que ellos estaban en medio de esa gran dificultad, porque estaban en medio de esa tempestad, en medio de del mar. Pero entonces anteriormente, en medio de esa tempestad, Jesús estaba con ellos. Pero podemos ver de que en este momento Jesús no estaba con ellos y ellos estaban solos y eran solos en ese mar, en esa barca. Y si vemos a los discípulos, eran pescadores y ellos conocían con exactitud el mar, pero ellos tenían que tener esa dificultad en medio de esa tempestad en ese lugar en la barca. Y pues ellos que pudieron pues cruzar ese río solamente por, digamos, algo que ellos podían cruzar por 2 horas. Ellos estaban en medio de esa gran tempestad porque ese viento estaba contra ellos y ellos estaban en medio de toda esa dificultad. Pues si vemos podemos ver de que el Señor estaba junto con ellos. El Señor estaba junto con ellos. ¿Pero qué significa esto? Que Él estaba con ellos, pero podemos ver muchas evidencias dentro de la Biblia que nos dice de que Él está junto con nosotros. Si vemos en Job 31:4 que dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si vemos en Salmos 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no me temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el Señor siempre nos ha mostrado que Él está con nosotros. Por eso, en medio de esa dificultad, y pues los discípulos, la verdad, estaban en gran preocupación y en gran temor porque no sabían que esta barca podría pues caer. Pero luego, si vemos como en el versículo 48, si vemos de que
de que el Señor, pues él había caminado tan rápido y pues quería adelantarlos a ellos, pues así era como tan rápido que estaba viniendo Jesús. Y así es como expresó que él que estaba viniendo tan rápido que parecía que los iba a pues adelantarlos. Y cada uno de ellos, la verdad, en ese momento, pues ellos la verdad, ellos en su conciencia, la verdad, no estaban en su conciencia, en su sano juicio, porque ellos estaban en gran, pues, temor. Y la verdad, ellos no podían imaginar que Jesús estaba con ellos porque sabían porque Jesús estaba en el monte. Y la verdad que lo que decía, como en el versículo 49, que decía, porque viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. O sea, no pensaron que era el Señor. Y ellos cuando vieron pues al Señor, ellos gritaron y pues se sorprendieron por ello. Pero entonces si vemos en el versículo 50, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Jesús dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy. Ego eimi, como siempre, como el Señor siempre dice, si vemos en hebreo, ¿qué significa yo soy? Como nos dice también cuando dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy. Por eso les dice, yo soy, acá estoy yo, aquel que es sobre todo. Ustedes no teman, tengan fuerza, o sea, los consoló a ellos y les dio la paz. Y si vemos en Mateo, podemos ver que habla acerca de Pedro también. Pues no voy a hablar en profundidad en esto porque tomará más tiempo, pero si les digo cortamente, si nosotros en Mateo 14:28, que es lo que dice que Pedro, él tenía una gran fe y él también caminó en el agua, pero en medio de toda esa tempestad, él tuvo temor y cayó. Como dice también en Mateo 14:30, que lo que el Señor está diciendo es que nosotros no debemos desfallar en nuestra fe, sino que nosotros tenemos que tener ese coraje, esa fuerza que viene del Señor y seguir adelante. Si volvemos al pasaje bíblico del día de hoy, que es lo que dice también en el versículo 51, que luego de que él subió en la barca, los vientos se callaron. Y ellos se asombraron en esto, como dicen en versículos 51 y 52. Y la verdad, ellos se asombraron de esto y se maravillaron por esto. Pero ellos, la verdad, se asombraron nuevamente, incluso cuando ellos vieron que el Señor lo que había hecho. Pero ¿cuál es lo más importante que nosotros podemos ver en la prédica del día de hoy? Es que esos discípulos, la verdad, ellos no desobedecieron a la palabra del Señor. Y eso no significa que ellos, por negar al Señor, ellos pues como castigo, pues entraron en la tempestad, sino que tenemos que saber de que ellos obedecieron al Señor y ellos entraron en esa tempestad porque ellos obedecieron. No es porque ellos habían desobedecido y Él les da como castigo para que ellos, sino que ellos obedecieron y como obedecieron, entraron en esa dificultad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que pasar a través de esto. Ellos tuvieron que ser entrenados por ello. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver si vemos en Mateo? Es que ellos descubrieron al Hijo de Dios, de que ellos, en medio de toda situación, ellos luego de sufrir esto, de entrar en esa tempestad, ellos al sobrepasar esto, ellos tuvieron que experimentar esto, porque ahí, luego en el otro lado está el Señor esperándolos a ellos. Queridos hermanos, esos discípulos, la verdad, pudieron pensar de que a Dios ya los había pues abandonado. Y la verdad, ellos pudieron pensar de que el Señor no estuvo con ellos. Pero tenemos que saber de que el Señor estuvo junto con ellos, porque siempre los ha visto a ellos. Porque el Señor siempre lo ha visto a ellos. Y aunque el Señor
En ese momento, aunque el Señor estuvo durmiendo en esa barca, como hemos visto anteriormente, el Señor estuvo junto con ellos y obrará junto con ellos. En cualquier lugar en que nosotros estemos, Él siempre estará junto con nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que nosotros no olvidemos de que Él obrará junto con nosotros y está con nosotros. Y la verdad, tenemos que saber de que el Señor, la verdad, tenemos que saber de que Él siempre está con nosotros y no nos abandonará. 보고도 떠났어요. Los discípulos, la verdad, incluso al ver esa tempestad enfrente de ellos, ellos obedeciendo ese mandamiento, subieron esa barca y entraron en esa tempestad. Y ellos estuvieron en medio de esa tempestad por varias horas, y ellos 순종하는 estuvieron y remaron en esa barca por varias horas, pero que ellos estuvieron en ese lugar. Aunque nosotros tengamos dificultades, en ese momento en el cual nosotros obedecemos, ahí tenemos la paz. Ahí es el lugar donde nosotros podamos estar seguros. Queridos hermanos, tenemos que sobrepasar todas las experiencias que nosotros tenemos. Tenemos que ir y sobrepasar todos nuestros límites, y tenemos que obedecer al Señor. 있더라도 Aunque en ese momento el Señor no esté junto con nosotros en nuestra carne, la verdad tenemos que saber de que en ese lugar el Señor está junto con nosotros, y Él se acercará a nosotros incluso al caminar en el agua, y Él estará junto con nosotros. El Señor estará junto con nosotros, y aunque nuestra carne, la verdad, no esté junto con nosotros, pero Él, aunque esté en el cielo, Él no nos abandonará a nosotros, sino que Él nos ayudará a nosotros, nos está guiando, y Él nos hará victoriosos. Y nosotros tenemos que tener esa fe en el cual nosotros podamos obedecer, y podamos triunfar en la vida de fe. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así nosotros no debemos caer, sino que tenemos que tener esa fuerza, y así juntos tenemos que ir. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos todos juntos en este momento para que el Señor nos guíe a nosotros, para que nosotros tengamos esa fe verdadera. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has guiado a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos ir junto contigo, y así nosotros podamos seguir tu guía, y así nosotros podamos tener tu vida, y así poder en práctica tu palabra. Ayuda, Señor, que nuestra fe sea fe que esté viva, que pueda caminar, que pueda moverse. Ayuda, Señor, que nosotros tengamos esa fuerza que viene de ti, y ayuda, Señor, que nosotros tengamos tu verdad, y así nosotros podamos servir, y así podamos triunfar en nuestra vida de fe. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia podamos triunfar y podamos ir delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리를 도우시는 하나님을 En este momento vamos a confesar nuestra fe a través de esta alabanza. El Señor que está siempre junto con nosotros, el quien siempre nos guía a nosotros. Y en ese momento vamos a confesar nuestra alabanza, y vamos a renovar nuestra fe y tener una nueva determinación en nuestra fe. Vamos a alabar todos juntos. 놀라운 구세주 예수 내 주 참 능력의 주시로다. 큰 바위 밑 샘솟는 그곳으로 내 영
섬기시네. 메마른 땅을 종이 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 오 놀라운 구세주 예수 내 주 내 모든 짐 벗기시네. 죄악에서 날 끌어 올리시며 또 나에게 힘 주시네. 메마른 땅을 종이 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 증량 못할 은혜로 채우시며 늘 성령에 감아주사 큰 기쁨 중 주님을 찬양토록 내 생활을 도우시네. 맨날 땅을 종이 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 지치면서 합시다. 주 예수님 공중에 임하실 때 난 일어나 맞이하리. 저 구원의 근처 노래하리. 저 떴는과 천사 함께 메마른 땅을 종이 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 메마른 땅을 종이 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos y en sus familias 영원히 함께 por 있을 todos los siglos. 것이오다. 아멘.